vamos a ver el sistema de frenado y el sistema de suspensión del Suzuki Gran Vitara. El sistema de frenado, porque cada vez que voy con el coche conduciendo y freno, suena un pequeño grillo, y eso o bien se va a deber porque la pastilla delantera o las zapatas traseras han llegado al hierro y están pegando hierro con hierro, o porque el material se ha cristalizado, o sea, se ha puesto muy duro y los contactos no son adecuados. Así que vamos a desmontar y vamos a ver qué es lo que tenemos ahí, si necesitamos cambiar las pastillas delanteras y las zapatas traseras, o a ver qué es lo que podemos hacer, o ver si se debe a otras cosas, ¿no? En este coche no vamos a necesitar ningún útil, porque adelante monta disco de freno y con encoger el pistón con un destornillador es suficiente. Y en el sistema trasero tenemos un sistema de zapatas de freno que tampoco vamos a necesitar útiles. Con unos destornilladores y unos alicates vamos a hacer todo el trabajo. Así que vamos allá. Cuando trabajamos con sistema de pastillas, lo primero que tenemos que hacer es abrir el tapón del bote de líquido de freno, porque cuando encogemos el pistón o los pistones, el líquido va a subir. Una vez que tenemos el coche elevado, sacamos las ruedas y nos disponemos a trabajar la pinza de freno, que doblaremos la dirección en el lado favorable para trabajar mejor. Vamos a echarle WD-40 y aflojamos los tornillos. Estos van a ser los únicos dos tornillos necesarios para sacar la pinza, aunque el sistema va a ser un poco más complejo de lo que parece a simple vista. Antes de terminar de sacar los tornillos, vamos a encoger el pistón, ese que estoy señalando con el destornillador, y para encogerlo vamos a meter el destornillador entre la pastilla y el pistón y nunca entre el disco y la pastilla, porque podríamos dañar el disco. Y una vez que hemos encogido el pistón, pues podemos quitar los tornillos y sacar las pastillas. Pero el trabajo de desmontaje no va a terminar ahí de ninguna manera, porque estos desplazadores que estoy tocando tienen que estar suaves, y ahora tenemos que desmontarlos, engrasarlos, limpiarlos para que vaya adecuadamente, porque las pastillas tardan mucho en cambiarse y estas piezas tienen que ir suaves, porque si quedaran gripadas se va a gastar la pastilla del lado del pistón, mientras que la otra se va a quedar entera o casi entera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así que vamos a proceder a desmontarlas y a limpiarlas y engrasarlas. También hay que tener en cuenta el fuelle este que tenemos aquí, ¿no? Si ese fuelle estuviese roto, habría que buscar la manera de cambiarlo, y sería muy muy importante, porque si ahora limpiamos y engrasamos y ahora está roto, pues se va a meter el polvo y no va a servir de nada, al igual que este que estoy tocando aquí, que sería el del pistón. Muchas veces hay talleres, ¿no?, que lo encogen y por accidente pues lo pinchan con el destornillador, el fuelle se rompe, y una vez que se rompe el fuelle tenemos un gran problema, porque se mete el polvo, la suciedad, se gripa y ya el coche no va a frenar adecuadamente. Así que el tema de los fuelles es muy muy importante, gastar cuidado de no romperlos a la hora de desmontar, y si estuviesen rotos es muy importante sustituirlos, ¿no? Estas serían las grapas, que también las vamos a desmontar para limpiarlas. Su función sería de antivibración, o sea que la pastilla de freno no haga ruido cuando pisamos el freno o cuando lo soltamos. Y bueno, esa no haría falta sustituirla, a no ser que el juego de pastillas pues las traiga y ya aprovechemos para cambiarla, pero en principio, si están bien, no hacen falta su cambio. Bueno, quitando el portapinza llegaríamos al final del montaje,
y si quisiéramos quitar el disco poniéndole un tornillo en las roscas que trae, pues lo sacaríamos a presión. Estas serían las pastillas de freno en Brembo, es una marca que me gusta mucho, la verdad. Y bueno, esta sería la referencia por si alguien quisiera montarla, sería P de Pamplona 79018 o Pamplona 79018. Vendrían un juego de 4 pastillas, suficiente para montar todo el juego de adelante, y vendrían con los chivatos de freno, que serían estos alambres de aquí, ¿no? O estos trozos de metal que cuando llegaran al tope, cuando la pastilla se gastara y tocaran, pues haría un ruido muy desagradable y sabríamos que habría que cambiarlas. Como estamos viendo, todavía no han llegado las pastillas a llegar al desgaste necesario como para tocar esa pieza, ¿no? Pero como hemos comentado, podía ser un cristalizado de pastillas y por eso hace ese ruido, ¿no? Por eso hemos decidido en cambiarlas. Ya hemos comprobado de todas las maneras que sean iguales y vamos a hacer una prueba de que la pastilla realmente es una pastilla buena para montarla en nuestro coche, porque hay pastillas duras, pastillas normales y pastillas muy blandas. Esto se consideraría una pastilla normal, no necesitamos una pastilla blanda como una Anecto de alta prestación o una Pagid, porque se gastan muy rápido y nosotros vamos a usar el coche, no lo vamos a usar para una carrera ni nada, vamos a usarlo para nuestra vida cotidiana y estas pastillas van de sobra, como se ve aquí, ¿no? Estamos viendo que al frotarlas pues desprende un polvillo y ese polvillo nos va a dar una indicación de que la pastilla es una pastilla buena y que se deshace. Si no desprendiese ese polvillo, ya tendríamos que darla por una pastilla dura, y eso nos va a interesar montarla porque los discos se los va a ventilar y los discos son mucho más caros, sobre todo si son discos originales buenos, que a la larga pues no nos va a interesar haber montado una pastilla dura para que nos dure más. Vamos a pasar al tema de la limpieza de los vástagos, estos que van en el portapinzas y que va a ser muy importante a la hora del desplazamiento de las pinzas, y que eviten que no se gasta solamente una de las pastillas. Y bueno, un producto para limpiarla sería la gasolina, ¿no? La gasolina va a quitar esa grasa repegada y seca fácilmente. Y en cuanto a las piezas esta antivibración, pues con un cepillo de alambre va a ser más que suficiente. Y las gomas o los fuelles guardapolvos, por otro lado, pues con agua y jabón. Y ya una vez que todo está limpio, pues procedemos a engrasar y a suavizar y a montarlo todo. Es verdad que hay que reconocer que es un trabajo tedioso y entretenido, y que los talleres normalmente no se van a entretener en hacer cuando te cambian unas pastillas de freno. Sí que es cierto que lo hacen, o por lo menos deben hacerlo, cuando te cambian los discos de freno. Cuando te cambian los discos de freno ya sí toca desmontar el portapinzas, y entonces ya se aprovecha para suavizar estos vástagos y estos desplazadores. Y bueno, vamos a empezar a montamos el portapinzas, le echamos retenedor a los tornillos, es muy importante echarle una gotita de retenedor a los tornillos de freno, porque si se aflojara un
tornillo de eso podría provocar un accidente, ¿no? Cuando tocamos sistemas de freno hay que estar muy atentos, revisarlo todo muy bien, montarlo todo muy bien y también echar retenedor. No se puede... Es verdad que llevan unas arandelas Grover, esos tornillos, las cuales no necesitan, o en teoría no necesitan retenedor ni ningún otro producto, pero siempre es bueno asegurarse. Le echamos un poco de retenedor y ya estamos más seguros. Una vez que hemos montado el portapinzas con su retenedor, procedemos a montar la chapa antivibración, las pastillas y luego la chapa separadora que también harían de antivibración. Le echamos un poquito de grasa para que se quede pegado y no nos esté dando la lata y se caigan. Y bueno, una vez que ya conseguimos montar todo eso, pues colocamos las pinzas, o por lo menos lo intentamos. Y digo lo intentamos porque, como acabamos de ver, he intentado meter la pinza y no he podido. Eso es porque el pistón no estaba encogido lo suficiente, así que ahora lo que debo de hacer es encogerlo un poco más. Para ello voy a meter una pastilla vieja, la voy a sacar, la nueva, le voy a meter una vieja para poder meterle el destornillador entre la pastilla y la pinza y no comprometer el disco, como antes ya dijimos en el momento de desmontar. Y una vez que hemos hecho eso, pues debería de entrar la pinza sin ningún tipo de problema, tal y como estamos viendo. Ahora solo quedaría montarle los dos tornillos, apretarlos, echarle retenedor o fijador a esos tornillos y hacerle la contratuerca. Una vez que hemos hecho las contratuercas y nos aseguramos de que están apretados, pues echamos un vistazo a todo el montaje, tanto los fuelles que estamos viendo como las chapas antivibración, las pastillas que estén bien asentadas y bueno, todo lo que es el sistema en general, asegurarse de que está todo muy bien montado. Es muy importante y hay que mirarlo y requete mirarlo y asegurarse de que está bien. Y en cuanto hayamos montado un lado, hay que irse al bote de líquido de freno, que seguramente el líquido ha subido al encoger el pistón, como hemos visto. Así que tendríamos que pisar el freno varias veces hasta que se pusiese duro antes de empezar con el otro lado, porque si no el líquido se saldría, evidentemente. Es algo que tenemos que evitar controlándolo, porque el líquido podría salirse y el líquido de freno es un líquido muy corrosivo y deteriora todo lo que... Donde caiga el líquido de freno lo va a deteriorar, así que hay que tenerlo muy controlado a la hora de encoger los pistones, ¿no? Y si vemos que si vamos a encoger el pistón o alguno de ellos se va a salir o va a bozar el bote, hay que vaciarlo manualmente antes de que chorree, porque ya digo, es muy corrosivo. En fin, ya estamos en el otro lado, estamos desmontando y ahora vamos a hacer un recuento de las piezas que lleva el sistema. Esta pieza que tengo en la mano sería una antivibración, el antivibración que va entre la pastilla y la pinza. Sería metálica por dentro y tendría un engomado por fuera para evitar, como hemos comentado, la vibración. Estas chapas que irían en las orejetas de las pastillas serían de acero. Lo que hacen es evitar de que la pastilla cabecee. Y luego aquí tenemos el chivato. Hay sistemas que van con un cable y cuando llegan se enciende una luz en el cuadro, y luego están estos sistemas que son más simples, no por ello menos seguro, porque cuando llegan al disco hacen un ruido muy desagradable y ya se ve que, vamos, ya se da por hecho de que las pastillas están gastadas. Y bueno, poco más. Los fuelles que hemos visto, los vástagos, el portapinza con sus tornillos, la pinza propiamente dicha y bueno,
Todas estas piezas son las que forman el sistema. No es un sistema muy complicado ni son piezas muy difíciles de trabajar, solamente hay que echarle un poco de tiempo, echarle un poco de esmero como hay que echárselo a todo y un poco de paciencia. Pero sobre todo lo que hay que echarle es tiempo para comprobar que las piezas están bien montadas, que los tornillos están bien apretados y que todo está bien puestecito, porque el sistema de freno, como ya hemos comentado, es muy importante. Dejando atrás los frenos delanteros, vamos a comenzar con los traseros. Lo primero que vamos a hacer es destensar el freno de mano. El freno de mano en los coches o bien lo podemos destensar por debajo del piso o dentro del habitáculo, eso ya depende del modelo. Lo más sencillo para descubrir en cada modelo dónde va a estar la tuerca de tensión de los cables es mirar debajo del piso y seguir los cables que salen desde los frenos, desde los tambores de freno hacia el habitáculo. Y si no encontramos ningún tensor, pues ya sí tendríamos que meternos en el habitáculo y buscar un registro. Este coche en particular no lo tiene, así que hemos tenido que desmontar toda la consola completamente, como estamos viendo, para poder dar con esa tuerca de tensión, la cual va a tirar de los dos cables, tanto de la rueda izquierda como de la derecha. Vamos a proceder ahora a desmontar las ruedas, a desmontar el tambor. Le echamos un poco de WD-40 para suavizarlo por si acaso estuviese duro. Vemos que sale bastante bien el tambor. En caso de que no saliese bien, luego veremos qué podemos hacer para que salga en caso de que esté gripado, ¿no? Y una vez que hemos descubierto el sistema, procedemos a desmontarlo. Este sistema normalmente va a llevar un muelle superior, un muelle inferior, una pieza de tensión y dos piezas que agarran las zapatas. Es un sistema mucho más complejo que las pastillas de freno, ya que los muelles pueden tener diferentes formas, la pieza de tensión puede ir de una manera o de otra y bueno, lo mejor sería, para no tener problemas después, es dejar un lado montado, o sea, el lado de la otra rueda, no tocarlo hasta que tengamos un lado completamente montado, ya que si tuviéramos un problema solamente nos tenemos que ir a la otra rueda y copiar la forma de montaje. Los sistemas de zapata o bien pueden venir en un kit, el cual traería los bombines y todo el sistema de muelle y de tensión, o podríamos comprar la zapata suelta, que es lo que he hecho yo porque previamente he comprobado el bombín y he visto que está bueno. ¿Cómo vemos si el bombín está bueno? Pues vamos a quitarle esa goma o esos fuelles y si saliera líquido de freno, entonces tendríamos que reemplazarlos porque estarían reventados. Si no saliese líquido, podemos dar los bombines por buenos. En cuanto tenemos el sistema desmontado, vamos a proceder a limpiarlo. Y uno de los mejores productos que hay para limpiarlo sería la solución del agua con jabón. Ya estuviese seco el sistema, como hemos visto, o estuviese impregnado de líquido de freno. Solo hay que ver cómo se va quedando el sistema, que se va quedando impoluto, muy limpio. Aquí tenemos las zapatas de freno nuevas en marca Brembo, que como he comentado antes me gustan mucho, y la referencia sería Sevilla 79524. Abrimos la caja para sacarlas y comprobarlas con las viejas
para ver si son iguales. Este sería el juego de zapatas. Vemos que tenemos las de un lado y la del otro. Y aquí tenemos las zapatas viejas con la que vamos a comprobar. Empezamos, por ejemplo, con este tetón. Vemos que son iguales. Luego subimos una zapata encima de la otra para ver si el diámetro es el mismo. Como vemos es igual. También vamos a ver que la parte de arriba, ¿no?, con la de abajo sea igual, al igual que los boquetes de en medio, que aunque veamos una ligera diferencia de forma, los agujeros son todos iguales. Bueno, ahí tenemos uno de más, pero ahí no va un muelle ni tenemos nada. Tenemos el sistema del freno de mano con su respectivo agujero arriba, como vemos, el cual habría que desmontar y montarlo en la zapata nueva. Para quitarlo le vamos a dar unos ligeros golpes con un martillito, lo suficiente como para que despegue el clip un poco y podamos meter el destornillador y quitarlo poco a poco sin dañarlo, porque aquí no tenemos un kit, solamente tenemos las zapatas y hay que aprovechar todo. Limpiamos la palanca con un poquito de gasolina para que seque rápido y ya una vez que lo tenemos limpio le echamos un poquito de grasa de alto rendimiento. Es una grasa un poco más fuerte que la grasa normal que hemos usado en los frenos delanteros, más que nada porque en los frenos delanteros va la grasa protegida con un fuelle y aquí pues no está protegida. Con unos alicates vamos a enderezar el clic de presión para que vuelva a su forma y cuando lo pongamos no se salga. Como vemos, aquí tenemos todas las piezas que han salido, las piezas sueltas que han salido del desmontaje de las zapatas, y las he puesto de manera que cuando vaya a montarlas sepa la postura que lleva. O sea, la he quitado con la ruleta a la izquierda y la he puesto dentro de su tambor con la ruleta a la izquierda para no equivocarme. En caso de que me equivoque, como antes hemos comentado, nos vamos al otro lado, vemos cómo está y la montamos. Para montarla vamos a empezar por la zapata que trae la palanca de freno de mano, que es un poco más complicada que la otra de poner, y una vez que la ponemos, pues ponemos la otra. Y una vez que ya hemos montado las dos zapatas, pues vamos a coger todas las piececitas y los muelles y lo vamos a limpiar también. Yo prefiero limpiarlo con gasolina porque en cuanto termine de limpiarlo va a estar seco y no voy a tener que esperar a que seque como si fuese el agua. Y ya una vez que todo está limpio, pues montamos. Esta pieza que estoy montando, en las puntas hay que echarle también un poquito de grasa de alto rendimiento porque también es una pieza de movilidad. Ponemos el muelle inferior con un destornillador fino, un poco trabajoso a veces, pero bueno, normalmente suelen entrar bien. El muelle de arriba lo vamos a poner sin el regulador para que entre más fácil, y luego el regulador lo vamos a montar haciéndole presión a la zapata y abramos el muelle, y de esta manera vamos a tener ya todo el sistema montado a falta del freno de la pieza de regulación, que es precisamente esta que estoy montando ahora con los alicates de punta, ya que ahí no me da juego para hacerlo con el destornillador. Una vez que lo tenemos todo montado, vamos a revisarlo todo muy bien. Ya dijimos antes la importancia que tiene la revisión antes de dar el trabajo por finalizado o todo por montado. En este caso vamos a ver los muelles, el inferior, el superior, las piezas que atrapan las zapatas,
el bombín que tiene unas muecas donde entran las zapatas que estén encajadas bien, y el sistema de tensado, que sería este que vemos. Cuando yo gire la ruleta, se va a abrir las zapatas y se van a aproximar al tambor, que es lo que debemos hacer para que queden reguladas. Vamos a limpiar el tambor, lo lijamos, lo soplamos para luego montarlo y podamos llevar a cabo esa regulación, que sería muy importante. Al igual que le hemos dado lija al tambor con una lija fina, le vamos a dar con una lija mucho más vasta a las zapatas antes de meter el tambor y de proseguir con la regulación. Soplamos y colocamos el tambor, que va a entrar perfectamente porque la regulación aún no está hecha, pero que vamos a hacer ya a través de esta ruleta, la cual vamos a ir girando y girando para que las zapatas se vayan expandiendo o abriendo y podamos ir probando, metiendo el tambor una y otra vez hasta que el tambor no entre. Y en cuanto pase eso, cuando el tambor no entre, vamos a girar la ruleta al lado contrario, de 3 o 4 dientes, 3 o 4 dientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora no va a girar la ruleta para el otro lado porque tiene el freno, así que lo levantamos para que podamos girarla, y así ya sí va a girar bien. Como podemos comprobar, ahora sí metemos el tambor y gira correctamente, podemos dar los frenos por terminados en cuanto a montaje y regulación, pero ahí no se acaba la cosa. Ahora, una vez que todo está en su sitio, tenemos que quitar las piezas que aguantan las zapatas, y en esos pliegues que señalo con el dedo habría que engrasar por la parte de atrás con un poquito de grasa de alto rendimiento. Con el dedo, como hemos visto, no podemos, así que le echamos un poco con el destornillador, y no hay que echarle en exceso, solamente un pelín, para que la zapata no pegue el hierro con el hierro. Lo hacemos en las dos zapatas, montamos el tambor y ahora sí tenemos el trabajo finalizado. En cuanto comenté antes de que el tambor no saliese bien, tenemos ahí un tornillo como en el disco delantero, el cual haría presión y lo sacaría. Vamos a pasar al otro lado para completar el proceso y ya terminamos con los frenos traseros. Quitamos los muelles, las zapatas, procedemos a limpiar todo con agua y jabón, como antes dijimos, y mientras eso va secando, nos vamos al banco de trabajo y ahí realizamos todas las cosas que hay que hacer antes de proceder con el montaje. Estas serían las piezas, el regulador y los muelles, y bueno, con la gasolina vamos a limpiar como hicimos antes. Vamos a engrasarlo y vuelvo a repetir, con grasa de alto rendimiento. Lo montamos con una llave de tubo y un martillito, no le damos los golpes muy fuertes porque eso lo único que tiene que hacer es un poquito de presión solamente, y ya una vez que todo está limpio y hemos puesto la palanca del freno de mano, nos disponemos a montar el sistema. Montamos las dos zapatas, empezamos primero por la del freno de mano, que es más fácil montarla con la otra desmontada. A continuación montamos el muelle inferior, el superior y el regulador con su freno, y ya tras lijar y aproximar o regular las zapatas, le damos un engrase a las zapatas por detrás como antes dijimos,
y ya podríamos dar el trabajo por terminado. Ahora, antes de dejar los tambores montados definitivamente, vamos a limpiar los bujes para que la rueda sea más fácil quitarla y ponerla, porque podríamos tener un pinchazo en la calle y si todo esto no está engrasado luego puede ser un quebradero de cabeza. Así que para evitarlo limpiamos todo muy bien, engrasamos tanto los bujes como la rueda y ya podemos terminar el montaje exterior. Una vez que ya hemos acabado fuera, vamos al interior y tensamos el freno de mano, el cual se va a tensar de la siguiente manera. Vamos a apretar la tuerca y cuando ya se frenen las ruedas, volvemos adentro y aflojamos. Y cuando ya las ruedas estén liberadas completamente, pues ya podemos dar el freno de mano por tensado. Hay que tener mucho cuidado tanto a la hora de aproximar las zapatas como a la hora de tensar el freno de mano, que no se quede ninguna de las ruedas cogidas, ya que eso podría derivar al cristalizado de las zapatas o a que salga el coche ardiendo en el caso extremo. También puede dar el caso de que nos encontremos un freno de disco en la parte de atrás. Tenemos dos sistemas, o freno de mano independiente al freno de pie o freno de mano incorporado al disco. Si fuese el primero, o sea, el freno de mano independiente, vamos a tener un disco por fuera y por dentro vamos a tener un tambor. Esos sistemas los suelen montar BMW y Mercedes, por ejemplo. Y si nos encontramos, que es lo más común, el sistema de freno de mano con el freno de disco, vamos a tener un sistema de pinza mixto, o sea, nos va a servir tanto para frenar con el pie y con el freno de mano. Y para ello sí vamos a necesitar unos útiles, que sería este que tengo a la derecha. También se puede hacer con una mordaza, ¿no? Un alicate regulable y presionando con un destornillador, pero puedes tener el riesgo de romper el fuelle y además es bastante complicado. Así que con este maletín, que trae un montón de cosas, se puede hacer. Y este maletín vamos a tener unos útiles compuestos con una serie de piezas. La pieza principal sería esta que tengo en la mano, que sería el abridor de pinzas. Girándolo de esta manera, habría que cerrarlo completamente entero porque la pinza va a estar con el pistón extendido, así que no va a entrar así. Habría que cerrarlo y colocarle una cazoleta que le sirva, por ejemplo esta, y una vez que está puesta se introduce entre la pinza y va a empujar el pistón y a girarlo al mismo tiempo, que es lo que vamos a necesitar para que el pistón se meta por completo en la pinza. Facilita mucho el trabajo. el sistema de suspensión. Ya en su día le cambié los amortiguadores porque estaban malos, pero dejé pendiente el rodamiento de las copelas, que sería un rodamiento que va en la dirección, en la parte de arriba, ¿vale? Y lo que hace es que cuando giras la dirección, el amortiguador va a girar y la copela se va a quedar fija, así que vamos a necesitar ahí un rodamiento para que eso deslice. Ese rodamiento, cada vez que se hacen suspensiones delanteras hay que cambiarlo. Yo no lo cambié, así que voy a aprovechar en este vídeo y lo vamos a cambiar. Para poder desmontar ese rodamiento, o el amortiguador en su caso, vamos a necesitar este útil, que lo que va a hacer es comprimir el muelle para relajar la copela y yo pueda hacer el desmontaje del amortiguador y del rodamiento. El útil es muy sencillo. El muelle va a entrar aquí, nosotros vamos a girar y esto va a bajar. Vamos a poner dos así y esto va a hacer comprimir el muelle. Y estos dos
estos dos de aquí, iría con esto, aquí, para que esto de aquí no se mueva, no se escape. Es un aro de seguridad. Para desmontar el amortiguador vamos a quitar un tornillo que soporta el latiguillo de freno, otro que soporta un cable de sensor de ABS, los dos tornillos de la parte de arriba de la mangueta y el tornillo de la rótula de la barra estabilizadora. Normalmente no me gusta usar la pistola para trabajar, pero cuando se trata de sistemas de suspensión y demás, la suelo utilizar porque es una herramienta muy adecuada para ello. Quita mucho trabajo y es muy difícil romper algo cuando la usamos correctamente y en tornillos grandes. Como estamos viendo, en los tornillos más pequeños pues ni la uso. Vamos a amarrar la mangueta al chasis para que no se abra y se desmonte el palier por dentro, y una vez ya que la tenemos asegurada, quitamos las 3 tuercas de la copela y saldría sin ningún tipo de problema. Tras sacar el amortiguador lo vamos a llevar al banco, vamos a usar los útiles que antes os he comentado y hay que tener en cuenta que hay que ponerlos a 180 grados y una vez puesto se lubrica y se comprime el muelle hasta que la copela se relaje y se desmonta el amortiguador por completo. Aquí tendríamos las piezas en el orden que ha salido y aquí tendríamos el rodamiento que vamos a reemplazar. Este sería el amortiguador que puse en su día y la referencia sería 334.465 en Callaba. Por otro lado tenemos aquí el rodamiento, lo he pedido en una marca la cual no tiene la referencia grabada, así que dejaría la antigua 559.712 en FAG, la cual es una marca que sí conozco y es bastante buena. En fin, vamos a limpiar todas las piezas antes de proceder a montar, para que cuando lo hagamos no nos quede esa tierrecilla que coge el amortiguador entre las piezas. El montaje es muy sencillo, solamente habría que montar el protector del amortiguador para que no haga tope en un caso extremo de compresión, el muelle ya comprimido, la cazoleta superior con su fuelle y su aro de goma. Y lo que sí hay que tener en cuenta es la postura que lleva la cazoleta, que lleva una flecha que pone out, la cual dirigiremos a la parte de fuera del coche. En el banco se hace muy sencillo, solo habría que hacerla coincidir con los agujeros en los cuales metemos los tornillos de la mangueta. Si quedase alineado, estaría correctamente montado, como hemos visto aquí con el amortiguador tumbado. Una vez que hemos terminado en el banco, procedemos a montar el amortiguador. Montamos las 3 tuercas de la copela, que nos va a aguantar el amortiguador para poder seguir trabajando abajo, y abajo ya montamos los 2 tornillos de la mangueta, la tuerca de la rótula de la barra estabilizadora y los 2 tornillitos pequeños, uno que sería el del latiguillo de freno y otro del cable del sensor del ABS. Una vez que todo está montado lo comprobamos muy bien, porque esto es un sistema de suspensión y es muy importante que todo esté bien puesto y bien apretado, y una vez que nos hemos asegurado de que todo está bien, pues ya podemos montar la rueda. Ya nos vamos a pasar al otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar el amortiguador, lo vamos a poner en el banco. Para trabajarlo le vamos a poner los útiles, comprimimos el muelle y lo desmontamos completamente, y una vez limpio procedemos a su montaje, que no es nada difícil. Lo único que hay que tener en cuenta es la flechita que tiene que coincidir con la parte de la mangueta, ya que si no coincidiera, el amortiguador cuando girase no va a trabajar bien.
Es muy importante. Eso es lo más importante de todo, que la flechita coincida con la parte exterior del amortiguador cuando está a la dirección recta. Una vez que nos hemos asegurado de que eso está bien, procedemos a montar el amortiguador en el coche. Y una vez que ya creemos que está todo terminado, le damos una revisión. Es muy importante dársela y nos tomamos el tiempo necesario. Si quisiéramos cambiar los amortiguadores de atrás, solamente tendríamos que quitar estos dos tornillos y la referencia sería 343.435 en Callaba.